Dando continuidad con nuestro programa de la tarde, tengo el gran gusto de presentar el conversatorio indispensable, Liderazgo y Gobernanza Clínica en la Construcción. Mi nombre es Joana, soy actualmente la directora de calidad de la Fundación Colombiana de Cancerología Clínica Vida y somos miembro OESP. Por eso tengo el gusto de presentar esta gran conferencia. Tendremos como moderador al doctor Santiago Cabrera, miembro del Consejo Superior de la Fundación Cardioinfantil. El doctor Santiago nació en Filadelfia, Estados Unidos, es médico cirujano de la Escuela Colombiana de Medicina de la Universidad del Bosque, magíster en Administración en Salud de la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con amplia experiencia en administración de instituciones prestadoras de servicios de salud. Bienvenido, doctor Santiago. Como conferencistas tendremos a la doctora Marta Ospina, presidenta ejecutiva de MEDRI. La doctora es médica de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Economía de la Salud y en Epidemiología. Ha desempeñado importantes cargos como viceministra de Salud, directora de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y directora de Cuenta de Alto Costo. También contamos con la presencia de Juan Carlos Fernández, CEO y gerente integral del Grupo Empresarial Audit Dolari, médico internista, administrador de servicios de salud, especialista en gerencia empresarial, magíster en administración y tiene un MBA en administración por la Universidad de Cartagena. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos. Una lástima que el almuerzo recortó la asistencia, pero bueno, creo que es importante que arranquemos porque la agenda de esta tarde está bastante larga. Nuestro tema de hoy es liderazgo y gobernanza clínica, pilares fundamentales para la atención en salud. La búsqueda de la excelencia en la atención en salud es una prioridad ineludible en el panorama de salud actual. Hoy hay dos componentes críticos para lograrla: el liderazgo clínico y la gobernanza clínica. El liderazgo clínico que trasciende los roles administrativos tradicionales, que es un tema que vamos a hablar, que hablábamos con la doctora Marta, la importancia de hablar del real liderazgo que se requiere hoy en las organizaciones para enfrentar los retos actuales. Ese liderazgo trasciende los roles administrativos tradicionales, es la capacidad de los profesionales de salud para influir, inspirar e implementar cambios positivos, fusionando la experiencia clínica con la visión estratégica. Por su parte, la gobernanza clínica es un marco estructurado que asegura la rendición de cuentas y la mejora continua de la calidad y la seguridad de los servicios. Existe en realidad una relación simbiótica entre ambos, donde la gobernanza proporciona la estructura y los mecanismos de control, mientras que el liderazgo infunde propósito, compromiso y una cultura de aprendizaje. Esta sinergia impacta directamente en la mejora de la calidad de la atención, la seguridad del paciente, la eficiencia operativa y la experiencia del paciente. A pesar de sus beneficios, la implementación enfrenta desafíos como la debilidad del liderazgo organizacional, los escasos recursos y culturas institucionales no propicias. Sin embargo, estrategias como el desarrollo de liderazgo basado en la evidencia, la comunicación transparente y el fomento de una cultura de calidad son cruciales para superarlos. Como síntesis de estos hallazgos, subrayando que la inversión estratégica en el desarrollo de líderes clínicos y la consolidación de marcos de gobernanza sólidos son esenciales para construir sistemas de salud resilientes, adaptables y orientados a la excelencia. El tema, hoy no vamos a tener presentaciones, creo que había un tema de comunicación, pero lo que vamos a hacer es un conversatorio gracias a que tenemos pues, a dos personas pues, muy influyentes que han demostrado liderazgo en sus campos. Creo que para todos, arrancando por la doctora Marta, tanto en entidades públicas como privadas,
desde el Ministerio de Salud, manejando la cuenta de alto costo, o en la época que nos tocó vivir el tema del COVID, a los que estuvimos al frente de este tipo de situaciones, pues quedó demostrado que el liderazgo de una persona como ella en el instituto, en momentos tan difíciles donde se requerían todos los apoyos diagnósticos para poder manejar la situación, pues quedó evidente que pues tenía unas cualidades excepcionales y que de alguna manera pues fue lo que permitió que pudiéramos ser eficientes en el manejo, digamos, de la pandemia. Y obviamente el doctor Juan Carlos, que hemos tenido la oportunidad de conocerlo con un perfil también muy interesante, desde el ejercicio también, tanto en lo público como en lo privado, y específicamente aquí en el departamento, los que tuvimos la oportunidad de estar en la reunión del año pasado, pues tuvimos un conocimiento muy a fondo de lo que implica ese liderazgo trabajando en el departamento para llegar a los sitios más alejados y poder prestar servicios de salud dadas las condiciones, digamos, de las dificultades de seguridad que existen en este departamento de Bolívar. Creo que todos aprendimos muchísimo de usted en esa presentación y a conocer un poco más lo que es Bolívar. Conocemos Cartagena, los que venimos aquí ocasionalmente, pero cuando uno mira, digamos, la real situación de enfermedad y la epidemiología, pues hay cambios, digamos, radicales que hay que entender, y obviamente cuando uno está enfrentado como líder a trabajar en estas circunstancias, pues a veces el papel es muy lindo y cómo entender ese liderazgo y cómo ejercerlo, pues implica unos retos muy grandes. De manera que bienvenidos, y creo que tenemos 40 minutos para hablar de diferentes temas. Probablemente, si tenemos al final un poquito de tiempo, pues podremos también utilizarlo para que algunos de las personas que están sentadas puedan tener tiempo para hacer algunas preguntas. Tengo unas preguntas genéricas, dado que no hay presentaciones y que podamos aprovechar, digamos, el conocimiento de ustedes frente a estos temas. La primera pregunta es: ¿la comprensión del liderazgo clínico radica en su naturaleza evolutiva? Existe la percepción arraigada que el liderazgo médico es una cualidad innata o que se aprende sobre la marcha. Sin embargo, la evidencia actual contradice esta noción. Un clínico excelente puede no ser un buen líder. Lo que es más importante, el liderazgo médico puede aprenderse o desarrollarse. ¿Qué tipo de programas de liderazgo estructurado se han desarrollado en sus organizaciones y cómo ven ese desarrollo bajo la situación actual que estamos viviendo en el sector, cómo ven ese liderazgo que es necesario en nuestras organizaciones? Creo que son dos preguntas en uno. Hablábamos con la doctora Marta que probablemente el liderazgo que tuvimos de nuestros profesores en las universidades y ese ejercicio incluso de la formación médica frente a lo que vemos hoy en día, se requiere unas competencias totalmente diferentes. De hecho, hablábamos que para poder elegir un buen director médico, pues no necesariamente se requiere una persona con unas características, digamos, donde la parte científica sea importante, que de hecho per se pues es parte de la esencia de su trabajo, pero hay otros elementos que son fundamentales en el desarrollo de ese liderazgo. Entonces, empezando por la doctora Marta, por razones obvias, queremos que nos dé su percepción frente a este tema. Buenas tardes. En realidad les agradezco mucho que estén aquí a esta hora tan difícil y corriendo, dado que terminamos la anterior reunión a la 1. Y qué bueno además que estamos haciendo este conversatorio. Realmente esto es como estar en una sala grande de una casa en el que podemos conversar, y es en serio un tema sumamente interesante. El liderazgo, y después voy a hablar específicamente del liderazgo médico. El liderazgo hoy más que nunca, aunque suene una frase de cajón, hoy más que nunca tiene que lograr compartir una visión y volverla realidad. Y volver realidad esa visión solamente se logra con el compromiso genuino de quienes lo acompañan a uno a mirar esa visión. Porque otros estilos, digamos, como la cultura jerárquica, y qué bueno que en la mañana cuando vimos la conferencia de humanización,
hablaron de cultura, hablamos de cultura, es muy importante. La cultura no es menor. De hecho, recuerden una frase famosísima que existe, que la cultura se desayuna a la estrategia. Eso es verdad. Entonces, el líder, insisto, es capaz de compartir la visión, el verdadero líder genuino es capaz de compartir la visión y materializar esa visión con un compromiso genuino de parte de todos los que lo acompañan. Pero ¿cómo se logra un compromiso genuino de todos los que lo acompañan? Pues una primera cosa concreta es que uno no solo debe tener metas o poner metas, sino que uno tiene que tener un método. Y es muy importante, hay que tener más bien un sistema. Si eso de que uno debe predicar con el ejemplo es verdad, entonces les voy a dar cosas sencillas. Yo nunca digo, lo voy a decir aquí con solo fines académicos, yo nunca digo la palabra tratar. La sustituí hace años por lograr. Cosas así, tengo una cantidad de cosas extrañas que los que trabajan conmigo saben que son raras, pero también lo hacen ya se les pegó. Y eso es muy importante, porque, insisto, no es suficiente las metas, hay que tener método. De esa manera, me he ido dando cuenta que, y en mi propia formación, por supuesto, como médico, pero también con muchos médicos que he conocido, porque tengo la ventaja de conocerlos en todos los ámbitos, desde el ministerio, desde el instituto, desde la cuenta de alto costo, desde los prestadores, desde los entes reguladores, desde universidades internacionales, o sea, en todos yo los puedo ver en todos, y todos tienen el mismo defecto de formación. Es que no nos dieron, luego lo adquirimos, no nos dieron precisamente ese cómo, ese camino entre estoy aquí y quiero llegar acá, pero hay métodos conocidos para hacerlo. Entonces muchos lo hacen de manera intuitiva, tienen facilidades, otros no tienen ninguna, y por eso tenemos una enorme heterogeneidad. Y caemos en esos falsos dilemas. ¿Será que es calidad o resultados? O en pandemia que a mí me tocó, ¿será que es economía o salud? No existen esos dilemas, son falsos. Lo que pasa es que como no tenemos método gerencial, no podemos entender que el camino que elijamos debe pasar por esas metas volantes. Dejo ahí y ahorita seguimos hablando. Sí, muy importante lo que menciona la doctora. Creo, hablábamos ahora, cuando tal vez esta mañana Rafael hablaba del EBITDA, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar, creo que aquí está Alejandro Casas también, que le toca lidiar con esos temas en la Fundación Neumológica, y obviamente uno decía, bueno, pero que para nosotros lo más importante es la misión, atender al paciente, la atención centrada en el paciente. Pero pues si hoy en día todo se mueve en función del EBITDA, que son temas complementarios, se pierde ese tema fundamental que es poder servir al paciente, que al final es lo que tenemos que hacer todos en nuestros hospitales. Doctor Juan Carlos. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. 3 cosas importantes. Lo primero, cuando hacía la pregunta, doctor Santiago, ¿qué plan hacemos dentro de las organizaciones para generar ese liderazgo? La doctora muy bien lo decía, en la carrera o en los estudios asistenciales habitualmente no tenemos una educación para el liderazgo. Y habitualmente se dice que el médico es el jefe del equipo. En las organizaciones, habitualmente, la jefe o el jefe es enfermería. Eso es algo de manera genérica. Pero básicamente el liderazgo que uno busca, o cómo podemos desarrollar el liderazgo, hay 2 caminos. Uno, primero es la mentoría. La doctora lo decía muy bien. Si nosotros hacemos un acompañamiento de nuestro equipo, donde podemos, no solo el nivel estratégico o el nivel ejecutivo, sino a nivel operacional, nosotros podemos generar un liderazgo efectivo que se traduzca al final ese liderazgo en una gobernanza clínica que permite que generemos, usted lo decía, el método, cómo vamos de lo misional a esa visión que tenemos a dónde queremos llegar, lo vamos a hacer a través de esa estrategia, pero ¿cómo se palpa eso? ¿Cómo se toca? A través de procesos claros, toma de decisiones basados en datos, que es al final, todos nos van a evaluar con las normas ISO y es la única forma.
pero lo más importante es que los usuarios, los pacientes, todos nosotros, lo percibamos en la atención. Por último, no menos importante es, todos los que somos padres, tenemos algo y es cómo nuestros hijos están enfocados en el desarrollo, y esto lo voy a llevar a la academia. Y ese desarrollo, yo tengo 4 hijos, 17, 15, 13 y 11, y 2 perros. Todos son machos u hombres. Entonces, la reina es mi señora que está aquí. Entonces, estos chicos tenemos que enfocarnos en algo que son las habilidades ejecutivas, enfocadas en el trabajo. Y eso hace uno de los ejercicios que primero tenemos que hacer. Planeación, organización, memoria de trabajo. Y de ahí en adelante lo que podamos desarrollar a partir de la estrategia para convertir esto misional en algo de la visión. Viene un punto muy importante y es, ese liderazgo, hoy necesitamos, ustedes hablaban de EBITDA, pero al final todos los que estamos aquí sabemos que nuestro sistema de salud está pasando por situaciones de cambio. Las palabras que habitualmente encontramos en nuestro medio son incertidumbre, pero desde una visión positiva nosotros nos toca el liderazgo ejercerlo desde una combinación entre lo asistencial y un técnico conocedor del sistema de salud, pero que al mismo tiempo tenga esas habilidades gerenciales que permitan alcanzar los resultados. ¿Y cuáles son los resultados? Si lo queremos ver, los resultados van a ser seguridad del paciente, que tengamos menos eventos adversos. Segundo, que tengamos un mejor aprovechamiento de los recursos. Es ahí donde el costo y el gasto debe disminuir para que esa venta sea mayor y ojalá se relacione con el recaudo. Eso es otro análisis, ¿no? Porque podemos vender mucho, pero si no tenemos un buen recaudo es otra cosa. Y al final, la humanización. Y ese sistema de humanización va a implicar la más alta calidad. Y hoy estamos en el marco del foro de la OES, que es la más alta calidad que tenemos. Gracias. Como bien hablábamos, ahora no nos podemos quedar con los problemas y como líderes pues tenemos que ejercer una función, digamos, de no solamente mirar hacia el futuro, sino ser muy positivos en el entendimiento de las actividades del día a día. Hablábamos con la doctora Marta que esos líderes negativos en las organizaciones pues muchas veces no generan valor, sino es la obstrucción del día a día para construir un futuro mejor. Al final es un elemento que hay que tener en cuenta en medio de las situaciones por las cuales está pasando el sistema. Obviamente que aquí el doctor Juan Carlos casi no llega, nos tenía una anécdota, ¿no?, de qué pasó con su señora que terminó embarazada en San Onofre y 2 horas parado para llegar aquí al evento de hoy. Cuéntanos qué fue lo que pasó. Bueno, hombre, estamos en situaciones donde los determinantes sociales son muy fuertes. Un corregimiento no tiene agua y no tiene vías. Y el alcalde no había dado solución a las peticiones del grupo social que estaba ahí. Y decidieron bloquear la vía. Bloquear la vía completamente. Entonces, la única forma de poder llegar aquí, porque darme la vuelta completa eran 8 horas, me tocó decir que mi esposa estaba embarazada y que tenía una cita por alto riesgo. Entonces, incluso llegaron a preguntarle, ¿cuántos años tiene usted? Y ella obviamente dijo, no, tengo 25, pero mi embarazo es de alto riesgo. Y nos hicieron un corredor humanitario en medio de árboles, motos, protesta, sancocho, de todo había ahí. Pero bueno, gracias a Dios estamos aquí. Esa es una realidad que estamos viviendo y creo que nuestra segunda pregunta empata precisamente con esto que estábamos hablando. Dice, la gobernanza clínica en el contexto de la atención primaria representa el primer contacto con el sistema de salud y busca una respuesta en las necesidades de salud, promoción, prevención y atención integral. ¿Estamos preparados frente a los nuevos modelos de salud con líderes que movilicen actores y comunidad para abordar los determinantes sociales? Qué buena pregunta, pero sería como otro foro.
Varias cosas. Yo creo que estamos ante enormes desafíos que pueden ser grandes oportunidades, y lo hablo como colombiano, digamos, no estoy hablando como un hospital de alta complejidad. Tal vez es el momento adecuado para que Colombia recomponga el concepto de promoción de la salud, porque recuerden que lo hemos tenido errado durante 30 años, y entendamos que la promoción de la salud realmente no es el famoso PIP. Yo les cuento anecdóticamente, yo a mis estudiantes años en MBA yo les decía PIP, programas preventivos, porque realmente la promoción es un concepto poblacional que tiene que ver con empoderar a las personas para que asuman, se hagan cargo de los determinantes de su propio destino, digamos, de sus propias vidas. E implica la coparticipación activa y vinculante de todos los sectores. Se lo digo yo, que negocié el primer plan decenal de salud pública con enfoque determinante de Colombia con todos los sectores. Entonces, si podemos entender eso, y van a haber cambios importantes, como que desaparezcan los consejos territoriales de seguridad social y se vuelvan realmente consejos territoriales de planeación intersectorial, pues ganamos como colombianos. Eso es muy importante, dar ese salto. Ahora bien, me volví y me meto al sector salud. Nos metemos en los extremos de la campana de Gauss, ¿cierto? En el sector salud. Tenemos que recordar la importancia de entender en qué población estamos. Tenemos que entender que Colombia es un país con un índice de envejecimiento superior a 60, o sea, que fue superado en el año 2021, o sea, ya somos un país envejecido, un país que tiene además un índice de urbanismo. Tenemos el 75% de la población de Colombia en núcleos rurales, en núcleos urbanos, y solamente el 25% en zona rural, dispersa, y también en zonas marginales de las grandes ciudades. Entonces, entendiendo ese es el Colombia de hoy, no el Colombia de los años 70 ni el Colombia de los años 60, el Colombia de hoy. Entonces, con ese Colombia de hoy, dice la evidencia que claramente necesita un modelo que requiere necesariamente alta complejidad, porque ya el 1% de la población consumirá el 35% de los recursos del sistema, y el 20% consumirá el 80-85% de todos los recursos del sistema. Es una realidad, no en Colombia, en cualquier lugar que tenga una población envejecida con una baja tasa de natalidad como nosotros tenemos. Si tenemos eso, pues entendemos que, voy a irme al mundo empresarial. Ustedes saben que la estructura debe seguir la estrategia, aplica para los hospitales. Si la estrategia hoy en día implica que usted tiene que desbaratar su estructura y adaptarla a la estrategia, tiene que hacerlo. Pues es lo mismo en el mundo poblacional. Si esa es nuestra población, el sistema con el modelo operativo que definamos tiene que seguir las necesidades de esa población. Entonces, ¿estamos preparados? Sí, pero tenemos que hacer las cosas adecuadas. Ahora bien, me dirías, pero durante 30 años no se ha hecho el modelo de salud rural. También es verdad. Nos quedó faltando. Es un faltante, pero cierro con esto. Acuérdense, uno no puede matar el pollito sano para darle caldito al enfermo. Estamos haciendo la reflexión del pollito. Pero sí me entienden, ¿eh? Sí, claro. Los determinantes sociales, doctor Juan Carlos. Bueno, la doctora lo decía muy bien, nosotros tenemos unos grupos poblacionales que nos hemos enfocado mucho en la enfermedad. Cuando hablamos de la gestión de riesgo y hablamos de la gestión primaria, la atención primaria en salud, habitualmente pensamos en tratar de que todos de una u otra forma tengamos un acceso y podamos tener la oportunidad para acceder a esa salud, que es lo que necesitamos. Ese acceso se ha venido generando paulatinamente barreras por una parte del sistema que tenemos ahora. Y no estoy diciendo que sea ni bueno ni malo, para no matar pollito todavía, sino que desde la gobernanza de este sistema, y voy a hablar específicamente de los aseguradores de salud trasladan el riesgo técnico y financiero a los prestadores para que ellos hagan la gestión, pero al mismo tiempo necesitan una contratación con las empresas sociales del Estado, lo cual genera
en todo sentido de los dos, no estoy diciendo ni el uno ni el otro, puede generar ineficiencias. Y esa ineficiencia al final se traduce ¿qué? En los resultados clínicos y en no una verdadera prevención de la salud o prevención de la enfermedad que llevemos a una salud como tal y conlleve a que nos aumenten los costos. El hoy, con la doctora y con usted estamos hablando ahora, doctor Santiago, y era que decíamos, han pasado 30 años. Tenemos muchas lecciones aprendidas y yo creo que a partir de esas lecciones aprendidas, poco a poco vamos a ir pasando de lo que está escrito al hecho. Usted lo decía muy bien. El año pasado hacíamos muchos consejos de salud, pero les quiero decir que podrían ser un papel, como usted muy bien lo dice. Pero al final, cuando eso lo convertimos en algo operativo, operacional, y lo llevamos a medirlo, a seguirlo, es la única forma de que podamos actuar directamente para que este sistema pueda mejorar con lo que tenemos hoy. Lo que viene después, no me atrevo a decirle, doctora. Datos curiosos. Se ha estimado de carga de enfermedad que el 60% de la EDA en los menores de 5 años proviene de la calidad del agua, del acueducto de ese municipio. O sea, no exactamente de la vacuna de rotavirus o del manejo de la consulta de pediatría, digamos, en el pueblo. Pues muy interesante. Otra pregunta va más hacia el tema del statu quo y cómo romper ese statu quo bajo el liderazgo actual en las organizaciones de salud. Es decir, que sistemas de salud complejos pues requieren adaptabilidad y resiliencia. Se requiere pensamiento crítico para analizar problemas y desafiar el statu quo para encontrar soluciones innovadoras. ¿Cómo enfrentan ustedes en sus organizaciones estas situaciones? Creo que esto es clave para poder adaptarse a los cambios que estamos teniendo y poder sobrevivir en medio de circunstancias complejas. Doctora. Buena pregunta. Yo creo que, insisto con el tema de la visión, en mi caso, creo que uno tiene que tener como unos no negociables. Entonces, nosotros en Mederi consideramos que son 4. Tenemos que sí o sí tener una atención humanizada. De hecho, forma parte de nuestra misión, es nuestro ADN, así lo hicimos, no es una carreta. La atención humanizada es lo que es Mederi. Tenemos que tener conocimiento y control de los costos. Segunda cosa. Tercera, tenemos que tener enfoque de gestión de riesgo, no carretudo, de verdad. Es decir, todo aquello que tiene probabilidad de ocurrir y puede ser evitado, debe ser evitado. Y cuarto, tenemos que tener resultados en salud de estándar superior, porque nosotros tenemos un triángulo, así lo vemos, yo también lo veo así. Tenemos lo de seguridad, que es lo mínimo. Es como decirle, ay, es una buena persona porque es honesto. Es que la honestidad es lo mínimo. Entonces, la seguridad es lo mínimo. Los resultados deseados son aquellos que se consideran buenos, y los de la punta son los de estándar superior o hermanos de la innovación. Entonces, ese es nuestro cuarto indispensable. Teniendo claras esas 4 cosas, tenemos que llegar, como decía ahorita yo, de aquí hasta allá. Entonces tenemos un método, que es un modelo que tiene 6 pasos, y cualquier cosa que vayamos a hacer, le hacemos los 6 pasos. Y dentro de eso, que esas 4 que les acabo de mencionar, hay una joya de la corona que es el costeo TDABC. Nosotros tenemos un sistema de costeo TDABC que nos permite hoy en día, gracias a Dios, porque entre más dura ha sido la tormenta, nosotros hemos podido navegar el barco porque el sistema de navegación ha sido bueno. Podemos saber cuánto vale producir cada cosa, podemos ver las distorsiones en dónde las tenemos, en el insumo, en el talento humano, en las horas, en la ocupación, en lo que sea. Pero cierro con lo más importante. Ese ejercicio de hacer un costeo TDABC y de apuntar hacia esos 4 no negociables se hace con la gente. Entonces, cuando la gente en realidad entiende, es capaz de ver el costo de sus servicios. Soy un neurocirujano muy famoso en Bogotá, no voy a decir su nombre. Soy una vaca sagrada de las de Mederi, y empiezo a ver que una cirugía que yo solía hacer, tengo un costo que tiene un 60% de sobrecosto, pero además en el mercado soy el más caro y no soy elegible, pero por primera vez lo ven
y empiezan a darse cuenta en realidad qué cosas, y me dice ese neurocirujano, si sabe que estábamos usando una broca de más, llevamos 20 años haciéndolo. Y darse cuenta de eso, entonces claramente todo el mundo empieza a entender que todos tenemos un remo. Pues llegó a Medellín, tiene un remo y todos remamos para el mismo lado. Pero eso es un ejercicio que utiliza números, utiliza un enfoque gerencial claro, utiliza una relación persona a persona, y de esa manera yo creo que todos en Medellín, de verdad todos, estamos haciendo la tarea genuina. Se necesita conocimiento técnico, pero se necesita compromiso humano. Creo que esa es la mezcla. Juan Carlos. Bueno, primero contarles varias situaciones. El día de hoy ya salí de la parte pública, estoy en lo privado y manejo 12 IPS y 4 distribuidores o dispensadores de medicamentos como tal. Las empresas o estas IPS habitualmente cuando crecen de una manera orgánica o empírica. No son como las organizaciones grandes que establecen un plan estratégico. Es decir, muchas veces tú vas a ver los procesos que tienen y habitualmente son documentos con los cuales alcanzaron a habilitarse. Pero de ahí adelante no hay operación. Entonces, muchas de las cosas, lo primero que tenemos que hacer para sacar ese status quo es cambiar la cultura. Usted lo decía muy bien. La cultura se desayuna de la estrategia y la forma de cambiar la cultura es empezar a quitar esos cuellos de botella o esos hábitos, no sé cómo expresarlo de otra manera, esos hábitos no adecuados que al final eran más vueltas, acordándome de Mutual, atención sin tanta vuelta, muchas vueltas y al final no permiten. Entonces, un ejemplo de los cambios que tenemos que hacer. Ya hemos hablado mucho de definir esos objetivos, ya hablamos de la estrategia, de la misión, de los KPI que tenemos que utilizar, pero también les digo, ¿cómo volver esto funcional? Un ejemplo, levanten la mano cuántos realizan comité de compras en sus organizaciones. Muy bien. ¿Cuántos llevan el componente administrativo y asistencial para la toma de decisiones y se respete ese compromiso entre resultados clínicos y resultados financieros? Ya bajaron. ¿Cuántos de ustedes piensan o hacen el análisis que es lo más seguro para el paciente, pero además de eso, lo que permite que rápidamente egrese del hospital o vaya a plan domiciliario o vaya a consulta o sencillamente salga de la atención? ¿Cuántos? Bien, muchas gracias. Comenzando por el comité de compras, donde antes, y debo decirlo que muchas organizaciones así, tengo más de 20 años trabajando con varias organizaciones, antes me compraban las brocas porque decían que era así y punto, nadie miraba. No mirábamos las ineficiencias ni los desperdicios en salud que van ahí. Y eso que no nos hemos metido con medicamentos, no nos hemos metido con líquidos, no nos hemos metido con el uso racional de muchos. Pero además de esto, cuando esos comités asistenciales y administrativos realmente se convierten en una verdadera toma de decisiones basadas en los datos y acompañamiento, que tienen como fin llegar a esos resultados clínicos, es lo que permite seguir adelante. La doctora lo decía muy bien. Otro de los grandes problemas que tenemos en las organizaciones, no tan grandes, en las IPS más pequeñas, bueno, tenemos 200 camas en algunas, pero son más pequeñas, básicamente es que antes siempre pensábamos, y me voy con su primera pregunta, doctor Santiago, antes pensábamos siempre que el médico de más experiencia, de más sapiencia, o a quien le decíamos maestro, era quien más debíamos seguir porque esa era la forma, ya que nosotros en medicina muchas veces aprendimos más por un arte que basado en una toma de decisiones definida por resultados. Entonces, en esa parte estamos dándole mucha relevancia a esa toma de decisiones basado en un arte
o basado en su sapiencia o basado en la experiencia y no basado en la evidencia y en los resultados que hoy al final es lo que permite que avancemos y podamos llegar rápidamente o de una vía planeada a darle el beneficio al paciente de un servicio de calidad y humanizado. Muy importante. Cambiando un poquito de línea, las fallas en la comunicación muchas veces es el responsable del 70% de los errores médicos en nuestras organizaciones. ¿Qué tan importante es cultivar esas habilidades blandas de escucha activa y empatía dentro de las organizaciones? Doctora. Es muy importante. Sin embargo, no es como unas características que uno tiene que cultivarle al personal de salud como si ellos fueran un recurso que uno tiene que mejorar. En realidad, aplanar las organizaciones, pasar de la famosa cultura jerárquica a la cultura adocrática, porque recuerden que la cultura adocrática, yo creo que ahora más que nunca se necesita. La cultura adocrática es aquella que es innovadora y flexible, y está caracterizada precisamente porque a todo el mundo se le puede ocurrir la mejor idea, a todo el mundo, no necesariamente a la cabeza. Pero ese todo el mundo solamente produciría esa mejor idea si usted tiene una cultura que permita hablar, que permita que usted escuche, que permita que usted aproveche y ser reconocido, no que casi que también le van a robar pues su idea, sino que ser reconocido, tener opción de construir. Entonces, aplanar la organización implica que haya comunicación horizontal y vertical. Y eso no es una carreta porque ustedes saben que los cambios culturales se hacen con método. Yo les cuento una anécdota personal. Mediri pues viene de una cultura jerárquica que también sirven cuando las empresas están, digamos, en formación o tienen que lidiar con muchos asuntos jurídicos, liquidar miles de cooperativas y muchas, pues las culturas jerárquicas sirven para ciertos momentos. Pero la última medición que hicimos, que tiene, además me sentí muy feliz porque tuvo el nivel de clima, de satisfacción de clima más alto que haya tenido en su historia y casi del sector. Imagínense que la cultura mostró que se movió hacia mercado. No es que tengamos ese objetivo. ¿Qué quiere decir? Que se movió. ¿Yo saben qué siento? Yo no sé, no soy experta, pero siento que la cultura de mercado es una estación de relevo para llegar a la cultura adocrática. Porque quiere decir que por lo menos ya no miramos para adentro el ombligo, sino que ya volteamos a mirar el entorno que nos está rodeando. ¿Y por qué hablo de eso? Porque las habilidades blandas. Porque las habilidades blandas son precisamente esos sentidos con los que la gente hace parte de la cultura. Entonces, si yo vengo de una cultura jerárquica, pues ¿cuáles habilidades blandas? Si así estoy, se hace porque sí. Así dijeron, es lo que toca hacer. El protocolo es blanco y no es negro. Ese mundo no permite tener los talentos, aunque todo el mundo es distinto, porque tampoco ni siquiera en los procesos de selección, imagínate, no se seleccionan personas con unas pruebas específicas para blandas, pero no cualquier blanda, sino las que uno quiere. Porque si uno quiere una persona innovadora y creativa para una cultura adocrática, pues tiene que elegirla de esa manera. Entonces, todo está relacionado. Es decir, uno tiene que crear como la piscina en la cual esos nadadores muestren todos los estilos de natación que saben. Y eso le toca al líder, crear la piscina. Importante. Doctor Juan Carlos, complemento. Para mí hay tres miradas diferentes. La primera, y recuerdo la pregunta anterior y la voy a pegar con esta. Primero, el líder en salud hoy debe ser un verdadero articulador entre lo clínico o lo asistencial y lo administrativo, pero además entre lo privado y lo público. En esa organización es necesario que exista una excelente comunicación porque habitualmente lo que nos vamos a encontrar son personas o incluso procesos que pueden ser llamados pasivo-agresivos. No pasa nada, pero tampoco andan. No dicen nada, pero el proceso no avanza. Entonces, es ahí donde las organizaciones, cuando definimos
vamos a cambiar y vamos a ajustar esto, es necesario medirlo y definir un indicador que mida cómo es el comportamiento de ese talento humano y cómo es la cultura. Y va desde la formación, retención, plan de carrera e incluso vemos cómo es el ambiente laboral y las evaluaciones que sean reales de 360 grados, no que sean jerárquicas. Es decir, tu jefe es quien te evalúa solamente, sino que todos evaluemos porque al final sabemos cuáles son los indicadores a seguir. Entonces, cuando lo empecemos a medir es que vamos a poder lograr tener un cambio. Y es ahí cuando al evaluar a nuestros compañeros o incluso cuando lo evalúan uno mismo, le dicen, venga, mire, dentro de sus funciones específicas, usted está en esta calificación. Puede ser en porcentaje, pueden ser del 1 al 7, dependiendo de lo que tengan validado en ese momento, pero usted va a definir y se establece inmediatamente un plan de mejora. Habitualmente, ¿cuáles son esos planes de mejora? Comunicación efectiva. Y en esa comunicación efectiva, retomando la pregunta es, ¿cuántos de aquí generamos órdenes? Suena muy duro las órdenes. Lineamientos a través de WhatsApp. Bueno, usted por WhatsApp escribe o manda un audio de 5 minutos. Vale. Recuerden que el WhatsApp, como muchas veces nos pasa en la vida normal, el WhatsApp no tiene ni entonación y muchas veces no tiene ni puntuación, le digo. Entonces muchas veces puede ser no, no, coma. Y es ahí donde nos hace falta tener un cambio donde podamos dialogar con un diálogo efectivo. Por último, hay algo que nos preocupa a todos y es, ¿entendiste? ¿O yo me hice entender? O cuando tenemos una comunicación entre dos personas, habitualmente yo tengo una conmigo mismo y tú tienes una contigo mismo y tenemos la nuestra. Y eso al final se dispersa. Eso lo tenemos que empezar a ver en esas habilidades blandas para que esto tenga sentido y podamos avanzar rápidamente. Gracias, Juan Carlos. Eso empata con tal vez la última pregunta. Tenemos aquí como 20 porque nos han mandado, digamos, una serie de preguntas muy interesantes, pero el tiempo se nos agota. Tal vez alineado con los temas de tecnología que mencionabas ahora, y tenemos una última pregunta. Dice, ¿cómo ven la evolución del liderazgo clínico con la adopción de la transformación digital y las necesidades de la IA para mejorar la eficiencia y la productividad de nuestras organizaciones? Creo que esto es un tema recurrente, pero que está totalmente alineado y que de alguna manera en la medida después de la pandemia tuvimos que enfrentar pues nuestras reuniones a través de los espacios digitales que a veces pues uno dice, oiga, pierde uno ese contacto personal con nuestros colegas, donde de alguna manera pues es muy significativo y hoy siento que cuando va uno a una junta de estas donde todo el mundo tiene unos tiempos específicos y al final presentaciones muy bonitas, pero no hay espacio para esta conversación tan agradable, pues el tema digital pues es un tema que llegó para quedarse y que realmente va a cambiar la forma como hacemos las cosas. Yo lo veo maravilloso. En realidad trae consigo la inteligencia artificial y otros desarrollos de sistematización o automatización traen unas oportunidades buenísimas y de reivindicar al personal de salud. Nosotros obviamente y los países que estamos en vías de desarrollo a veces hemos suplido, digamos, las necesidades operativas con mano de obra. Y la mano de obra, para que uno la alcance, pues tiene que tender a ponerla barata, porque pues uno no podría pagarla. Y si usted es grande y necesita 20 o 30 personas, por ejemplo, para facturar, pues usted le mete 20 o 30 porque es el ingreso, pero que usted espera que sean baratos y sean productivos. Una maquinita haciendo una tarea, también aplica para los médicos, que no nos dimos cuenta, ni ellos tampoco, no nos fuimos dando cuenta y terminaron una cantidad de tareas operativas. Resulta que hay cantidad de tareas operativas repetitivas que además son
que no agregan valor, no tienen diferenciación, ni tienen, digamos, mayor valía porque la haga un experto. Y cuando llega una solución como esa, como una IA que lee campimetrías, caso de la vida real, le cuento con oftalmólogos, y los oftalmólogos que son escasos, y en lugar de estar operando, ustedes tienen que gastar 3 días de la semana leyendo campimetrías. Pero resulta que en realidad al doctor le gusta es operar, porque él es feliz, ese oftalmólogo le gusta es operar, pero además gana más, le va mejor. Usted saca la lista fría, la lista de espera fría, yo tengo calientes y frías, saca la fría, porque tiene gente parqueada en la lista fría, pero usted tiene los cirujanos opere y opere y opere y opere. Pero eso gracias a que una IA que tiene una correlación de 98%, mientras que los oftalmólogos 58%, le lee la campimetría en 2 minutos. Entonces, si usted lo puede explicar de esa manera y todos ganan, claramente que llegó para quedarse y a engrandecer a que el talento humano en realidad haga lo que le corresponde. Hay una ecuación que se practica mucho, y no sé si la conocen, y es, si sumamos tiempo, que al final de cuentas es lo más valioso que tenemos aquí es el tiempo, porque es finito. Si sumamos tiempo, si lo sumamos o lo multiplicamos por pensamiento, lo podemos traducir en generación de riqueza y generación de valor. Todas estas herramientas han llegado para quedarse y para que verdaderamente nos permitan ser más ágiles. Las tomas de decisiones, yo coordiné casi 20 años cuidados intensivos, la toma de decisiones basado en algoritmos de cuidados intensivos, donde muchas veces son de estricto cumplimiento, es mucho más fácil a través de la inteligencia artificial y de esos algoritmos que si lo llevamos a la historia clínica es mucho más fácil. No nos equivocamos. De hecho, ahí recuerdo que las jefes, las enfermeras jefes o los enfermeros jefes eran los verdaderos jefes porque verificaban, doctor, le faltó tal cosa, porque ya tenían claramente qué era lo que está. Entonces, eso es un paso adelante en calidad. Por último, tenemos que estar acostumbrados, los gerentes, díganme, los gerentes que están aquí o directores, cada vez que pasa algo, que hay una demora, hay un déficit, ¿qué es lo primero que piden? Piden más gente. Siempre nos piden más gente. Es que falta gente, falta gente, falta gente. Y muchas veces esos niveles ejecutivos incluso realizan labores operativas de autorización, o en el tema de facturación, si tuviéramos un excelente sistema de historia clínica, el RIP saldría de una vez y la facturación saldría supremamente rápido y pasara el JSON, todo esto lo pudiéramos pasar para el validador. Entonces, si avanzamos en eso, seguramente vamos a ganar mucho más tiempo y el recurso humano nos va a ayudar a tener una mejor humanización, una mayor humanización y una mejor calidad. Mil gracias, Juan Carlos. Pues bueno, mil gracias a todos. Marta, Juan Carlos, creo que el liderazgo efectivo requiere unas competencias superlativas y pues tenemos hoy 2 ejemplos de personas maravillosas que están haciendo una gran labor en diferentes campos, en el sector privado y en el sector público. De manera que mil gracias por esa visión de ustedes, muy amables. Muchas gracias.